Hola, soy Dan Harris y este es un cara a cara de Nightline. Nuestra pregunta es, ¿Dios tiene futuro? Todos nosotros hemos tenido el debate sobre si Dios existe, estoy seguro, y sospecho que en algún lugar de este campus, esta noche, hay algunos estudiantes en el dormitorio teniendo el debate, tal vez con la ayuda de la marihuana no medicinal. Este es un nuevo y creo que fascinante punto de vista sobre un viejo debate. La pregunta es, ¿qué dice la ciencia sobre esto? Dados los avances de la ciencia, ¿hemos superado la idea de Dios? Algunos de los participantes en este debate sostendrán que la ciencia demuestra que Dios ha muerto. El otro lado del debate argumentará que, de hecho, la ciencia nos ha acercado a Dios. Lanzamos una moneda al aire antes de venir aquí. Deepak ganó el lanzamiento de la moneda y decidió en un movimiento de magnífica magnanimidad permitir a Michael ir primero. Así que Michael, hazlo. Vamos a hacer declaraciones de apertura de 3 minutos cada una y voy a ser muy enérgico en la vigilancia. Bueno, nuestra posición sobre la cuestión obviamente depende de cómo se define. Si realmente hay un Dios, entonces obviamente él o ella tiene un futuro. Si no hay Dios, entonces solo estamos hablando realmente del futuro de la creencia en Dios, de la creencia en la creencia o algo así. Así que mi posición es que no creo en Dios. Obviamente no puedo probar negativamente que no existe. Por otro lado, creo que a medida que crece el círculo de lo que la ciencia explica, más y más de las cosas que Dios solía explicar ahora se explican a través de fuerzas naturales. Así que la expansión del naturalismo como forma de explicar las cosas ha continuado de forma bastante agresiva durante 4 siglos y creo que continuará así durante muchos siglos más. De tal manera que nos quedaremos con la pregunta, ¿qué le queda a Dios por hacer? Y creo que 2 puntos al respecto son, 1, aunque no puedo probar una negativa, puedo demostrar de manera concluyente que la creencia en Dios y el tipo de dioses en los que crees y el tipo de religiones a las que te adhieres dependen mucho de dónde hayas nacido y en qué siglo naciste. Así que si naciste hace 10,000 años o hace 200 o dentro de 500 años, eso va a influir mucho en el Dios concreto en el que creas. Y eso por sí solo nos dice que hay un fuerte componente cultural e histórico en el concepto de Dios. Y no hay nada particularmente inusual en los mitos de la creación. Todas las culturas los tienen. No hay nada, luego hay algo. De lo contrario, no sería una historia de la creación, ¿verdad? Y la mayoría de las culturas tienen mitos de inundaciones, especialmente las culturas que están en masas de agua que se inundan. Muchas culturas tienen historias de resurrección y de nacimientos vírgenes. Dionisio, dios griego del vino, convirtió el agua en vino, bebió el cuerpo y la sangre del creador del universo. Y Osiris, el dios egipcio, muy anterior a los dioses judeocristianos, tenía una especie de historia de resurrección y salvación, tal que primero, si los faraones se dieron cuenta de que se puede emplear a la gente para construir pirámides mucho mejor si se les da la promesa de la vida después de la muerte también. Y eso se expandió a básicamente aceptar un tipo de salvador para alcanzar la vida eterna. Así que vemos que esto sucede en todas partes. Y luego el segundo punto, solo para concluir, es que lo que sabemos de la neurociencia es que tendemos a mirar el mundo y encontrar patrones significativos e imponerles una agencia intencional. E imponer a esos patrones una agencia intencional. Y así, los agentes intencionales son cosas como fantasmas y dioses y demonios y ángeles y extraterrestres y así sucesivamente. Y Dios es otra versión de eso. Es una proyección de lo que nuestro cerebro hace para intentar comprender y dar sentido al mundo. Y todo eso junto, creo, es una fuerte evidencia que nos muestra que nosotros creamos a Dios y no viceversa. Gracias, Michael. Deepak. Solo quiero corregir algunas inexactitudes. He conocido a Michael antes, pero fue en una vida anterior. En segundo lugar, también quiero reforzar que, junto con lo que dijo Michael, que no estoy aquí para hablar de la creencia. Creo que la creencia es una tapadera de la inseguridad. Solo crees en cosas de las que no sabes la verdad y de las que quieres saber la verdad. Si te preguntara si crees en la electricidad o en el electromagnetismo, me dirías, ¿qué clase de pregunta ridícula es esa? Si quieres saber la verdad, debes tener la experiencia, debes tener una base teórica y debes tener las reglas de la ciencia para falsificar lo que estás diciendo. Es decir,
probarlo experimentalmente, o al menos someterte a lo que se llama el principio de Occam, la teoría de la parsimonia, que las explicaciones más simples son las mejores explicaciones. Así que no estoy aquí para defender al Dios de la teología primitiva, del que Michael Shermer ha hablado. No estoy aquí para defender a Osiris, aunque Jean puede hablar de ello. No estoy aquí para defender a Dioniso, aunque cuando hablaba tenía la sensación de que yo fui Dioniso una vez, y porque soy un reformado amante del vino. Esto es lo esencial de lo que quiero decir hoy. No estamos aquí para discutir la validez de la ciencia. La ciencia es la forma más impecable de entender las reglas, las leyes de la naturaleza. Una ciencia que nos ha traído las reglas de las matemáticas, la física, la química, la cosmología, la evolución. Así que no vamos a discutir sobre eso. Es irrelevante. Lo que vamos a decir es que estamos aquí para actualizar la ciencia, para que podamos mirar a un nivel más profundo de la realidad, donde encontramos una inteligencia infinita, una conciencia infinita que explica en cierta medida el Big Bang, la cosmogénesis, lo que se llama autopoiesis, que es la formación de la vida a partir de materia inanimada, y la evolución darwiniana, que trata de la variación genética y la selección natural. Estamos aquí para ver cómo esa misma ciencia puede mejorar nuestra visión de la teología, que mira a Dios como una conciencia infinita, que mira a Dios como el agente de la causalidad descendente, que mira a Dios como el autor del Big Bang y los primeros 10 a la potencia de menos 43 segundos de la creación, que son 10 seguidos de una décima parte de 1.000.000, millón, 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 millón de segundos, de los cuales la ciencia tiene que decir que este segmento de la creación no solo es desconocido, sino incognoscible, porque las leyes de la física fallan allí, se desintegran. No hay leyes de las que hablar, y una vez que la fase ha terminado, 10 a la potencia de menos 43, entonces tenemos realmente muy razonable principios de las matemáticas, de la física, que explican cómo los gases primordiales se convierten en elementos pesados y cómo se produjo el nacimiento del carbono y el hidrógeno y el nitrógeno y cómo las constantes exactas de la creación. Hay unas 20 constantes matemáticas que se asignan arbitrariamente a las leyes de la física. No tienen ninguna razón para estar allí. Se dan arbitrariamente, pero una vez que están allí, se puede explicar toda la cosmogénesis. Nadie sabe cómo surgió la vida de la materia inanimada. Tal vez algún día lo sabrán, pero una vez que llegó, entonces se aplican los principios de la evolución. Estamos en 3 minutos. Lo hace. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, creo que como han empezado a escuchar, hay dos tipos muy diferentes de conversaciones que podríamos tener aquí. Podemos hablar de la religión tal como es, para la mayoría de la gente la mayor parte del tiempo, y podemos hablar sobre lo que la religión podría ser, o debería ser, o tal vez lo que es para una pequeña minoría de personas. Y solo quiero que seas consciente de la diferencia, porque podría perderse. Es cierto que algunas personas definen a Dios como conciencia pura, o como sinónimo de las leyes de la naturaleza. Pero si hablamos de la conciencia y de las leyes de la naturaleza, no estaremos hablando del Dios en el que creen la mayoría de nuestros vecinos, que es un Dios personal que escucha nuestras plegarias y ocasionalmente las responde. Así que solo quiero que seas sensible a esto, porque si Michael o yo decimos algo despectivo sobre el Islam o el cristianismo, lo cual parece posible, la respuesta del otro lado no debería mencionar la mecánica cuántica y no debería hacer referencia a una noción de Dios tan desprovista de doctrina como para ser más o menos sinónimo de puro misterio, o pura información, o pura energía, o pura cualquier cosa. Así que solo quería plantar una bandera allí, donde todos ustedes puedan verla, porque el Dios en el que nuestros vecinos creen es esencialmente una persona invisible.
Es una deidad creadora que creó el universo para tener una relación con una especie de primate, por suerte nosotros. Y tiene galaxia tras galaxia que atender, pero está especialmente preocupado por lo que hacemos y está especialmente preocupado por lo que hacemos mientras estamos desnudos. Y es casi seguro que desaprueba la homosexualidad y ha creado este cosmos como un vasto laboratorio en el que probar nuestros poderes de credulidad. Y la prueba es esta: puedes creer en este Dios con mala evidencia. Es decir, en la fe, y si puedes, ganarás una eternidad de felicidad después de morir. Y es precisamente este tipo de Dios y este tipo de esquema en el que debes creer. Si vas a tener algún tipo de futuro en la política de este país, no importa cuáles sean tus dones. Quiero decir, podrías ser un genio sin precedentes. Podrías parecerte a George Clooney, podrías tener $1 billón y podrías tener las habilidades sociales de Oprah, y no vas a ninguna parte en la política en este país a menos que creas en ese tipo de Dios. Entonces, podemos hablar de lo que queramos, estoy feliz de hablar sobre la conciencia, pero por favor, ten en cuenta que cuando nos alejamos del Dios que realmente está dando forma a los eventos humanos, la charla de Dios que realmente está dando forma a los acontecimientos humanos en nuestro mundo en este momento. Empezaré contigo, Deepak. ¿Qué prueba científica o evidencia de cualquier tipo puedes reunir para apoyar tu afirmación de que existe, por falta de un término mejor, Dios o algún tipo de inteligencia en el corazón del universo? Antes de responder a eso, creo que quiero decir algo, abordar algo que Sam Harris dijo. Él dijo, Dios está muy preocupado por lo que estamos haciendo desnudos. Bueno, lo que estamos haciendo desnudos es la propia mecánica de la creación. Así que no tenemos que ser tocados acerca de, a veces, al menos ahora, sí, a veces. Vale que es una prueba científica. Creo que la ciencia es, y de nuevo, en deferencia a Sam Harris, dijo, no seguir el camino de la física cuántica. Creo que voy a tener que decir que la ciencia está ahora en un proceso de derrocamiento climático de la superstición del materialismo, de que todo lo que llamamos materia proviene de algo que no es material, que la naturaleza esencial del mundo físico es que no es físico, que la materia esencial del universo no es materia, llámalo como quieras. Y la ciencia también nos dice, y si hay algún científico que quiera estar en desacuerdo con ellos, por favor que suba durante la sesión de preguntas y respuestas. La ciencia nos dice que la naturaleza es una discontinuidad, que es un fenómeno on-off, que hay huecos entre cada dos donde se encuentra un campo de posibilidades, un campo de pura potencialidad. La ciencia no lo llama Dios, pero ¿qué es Dios sino el potencial inconmensurable de todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será? La ciencia también nos dice que es un campo de no localidad, donde todo está correlacionado con todo lo demás. Mis adversarios van a señalar, no todo, Dios se explica por la neurología. Pues bien, espero hoy, Michael, que te conviertas de escéptico a neuroescéptico, porque tu ciencia está realmente congelada en las mazmorras del conservadurismo y en las mazmorras de la ortodoxia. Hoy en día la ciencia nos dice que la naturaleza esencial de la realidad es la correlación no local, que todo está conectado con todo lo demás, que hay creatividad oculta, que hay saltos cuánticos de creatividad, que hay algo llamado el efecto observador, donde la intención orquesta eventos espaciotemporales que luego medimos como movimiento y energía y materia. Y dirigiéndonos a Sam, podemos tener una relación personal con esta inteligencia porque tenemos una conciencia que forma parte del mar de la conciencia. Rumi, el gran poeta sufí, dijo, no eres solo una gota en el océano, eres el poderoso océano en la gota. Y todo lo que tienes que hacer es comprender los principios de la ciencia y comprender que tienes dentro de ti los recursos para captar intuitivamente este misterio. Pero una de las cosas que tenemos que hacer hoy
Quiero decir, ¿crees que el hecho de que uses palabras como Dios y fe con tanto entusiasmo te pone en eres la sombra bajo la cual todas estas formas realmente bárbaras de religiosidad todavía se relajan y se deleitan y prosperan? Porque tú, y no me refiero a ti personalmente, me refiero a los liberales religiosos, moderados, tipos de la nueva era, que todavía quieren hablar de Dios y la fe y no diferenciar lo que están diciendo del resto de hablar de Dios, que es realmente lo que está dando forma a nuestra conversación acerca de la religión en este país. Por supuesto, escribes muy bien sobre eso, sobre el hecho de los moderados religiosos, como los llamas. Encubren un montón de cosas sucias, escribes sobre eso. Y no sé si estamos hablando de este tipo de gente, creo que estamos tratando de hablar de cuál es el futuro de, si quieres decir que es religión, futuro de Dios, futuro de la espiritualidad, como resultado de lo que está llegando a través de tradicional y la nueva ciencia, lo que está llegando a través de la educación, lo que está llegando a través del hecho de que dije que la mente mundial está dando un paseo consigo misma. ¿Cómo va a empezar a ser? ¿Cómo te gustaría que fuera? Porque la espiritualidad no va a desaparecer. Creo que estás de acuerdo en eso. Y sabes, por muy brillantes que sean tus argumentos, no van a convencer a la gente que tiene un apasionado entusiasmos, que están llenos del entusiasmo del sentido de Dios, porque personalmente creo que nos es dado como parte de nuestra condición humana. Lo que no estoy escuchando aquí, y realmente quiero escuchar, y tal vez lleguemos a ello con las preguntas, es lo que una fe en nuestra condición humana, que puede o no incluir nuestras creencias espirituales. Creo que una religión desprovista de auténtica experiencia espiritual se volverá diabólica con el aumento de las armas de destrucción masiva, las armas de guerra biológica, las bombas nucleares. Pero una ciencia impregnada de espiritualidad conducirá realmente a que la ciencia cure el ecosistema, la restauración de las especies, la justicia social y la eliminación de la pobreza. Por eso creo que es muy importante incorporar a nuestra ciencia un profundo conocimiento espiritual de la inseparabilidad, el amor, la compasión, la bondad y la paz. He aquí un ejemplo. Cuando Mohammed Atta estrelló el avión contra el edificio del World Trade Center, estoy firmemente convencido de que creía en el amor, la compasión, la espiritualidad y el compromiso con sus creencias. Por supuesto, Deepak, Pero eso es no para es todos. Espiritualidad. Para él es un dominio de la Espiritualidad y conciencia, espiritualidad. donde vamos más allá de nuestra identidad tribal y experimentamos nuestra universalidad. De acuerdo. Esa es la definición fundamental de espiritualidad. Bueno, para ti. Y si puedes convencer de ello a los terroristas suicidas y a los extremistas religiosos, entonces vale, Piensa de acuerdo. en el futuro. Bien. ¿Estarías cómodo con el futuro que está pintando? Por supuesto, es mucho mejor que lo que tenemos, pero ¿por qué toda la jerga? Si no entiendes el lenguaje de una escuela de pensamiento en particular, Primero, lo llamas woo-woo. Mis pacientes pensaban que estábamos hablando woo-woo porque hablábamos en latín. Usted no entiende el lenguaje de la geología o la astronomía, así que tiene la misma libertad para llamarlo woo-woo. Estoy dialogando con gente de ciencia real. La semana pasada tuve una conferencia en mi centro llamada Sabios y Científicos, en la que Hans-Peter Doerr, que fue colega y alumno de Werner Heisenberg, entablamos este tipo de diálogo científico y él no lo llamó woo-woo. Tengo una pregunta. Se refiere a las experiencias cercanas a la muerte, pero cuando lees el Antiguo Testamento en hebreo antiguo, se habla de Dios como la luz, y luego Jesús dijo que fuimos hechos a imagen de Dios, por lo que me pregunto si eso significa que el alma era luz, y si es así, cuando miras las experiencias cercanas a la muerte, la gente habla de ir hacia la luz. La luz abandona el cuerpo, y si es así, es la estructura energética del cuerpo la que, antes de que el cerebro y el cuerpo decaigan hasta un punto en el que no se pueda reanimar, sigue comunicándose con el cuerpo a través del bioenredo, por no usar una palabra mejor. ¿Es algo que es una experiencia realmente real, que algún día podría ser medida por la ciencia, pero que también apunta a la validez de la verdad intuitiva de ciertas sabidurías, tradiciones o religiones? Todos, en la propia palabra, cerca de la muerte. No están muertos, están cerca de la muerte.
Hay una diferencia muy grande ahí. Y puedes replicar esto en el laboratorio. Puedes ponerte el casco de Dios de Michael Persinger, que bombardea los lóbulos temporales con campos electromagnéticos, y la gente tiene experiencias fuera del cuerpo, cercanas a la muerte allí mismo en su habitación. Puedes hacerlo a través de la privación de oxígeno acelerando a la gente en una centrifugadora. Estos son pilotos. Más de la mitad de ellos, cuando aceleran hasta desmayarse, tienen experiencias fuera del cuerpo cercanas a la muerte. Ven la luz al final del túnel, atraviesan el túnel y así sucesivamente. Puedes ver la cinta de video. Están ahí sentados, babeando. Están fuera. Y por supuesto, usted puede hacer esto a través de la privación del sueño, a través de ambientes extremos. Escaladores árticos, exploradores árticos, alpinistas, navegantes solitarios, tienen este tipo de experiencias de presencia fuera del cuerpo, de sensación cercana a la muerte bajo condiciones ambientales extremas. Así que esas 3 líneas de evidencia nos dicen que está en el cerebro, no fuera de él. Yo diría que las experiencias cercanas a la muerte no prueban ni refutan nada. Por supuesto que hay daños en el cerebro, pero el cerebro también es un dispositivo de localización y en ausencia de cerebro todavía se puede tener una conciencia que no tiene pensamiento. Todavía puedes tener una conciencia que no es local, que es conciencia en sí misma. Así que las experiencias cercanas a la muerte no prueban ni refutan nada. Por supuesto que tiene que haber un correlato biológico de la experiencia y la isquemia, el daño cerebral, etcétera. También lo prueban. Por otro lado, hay personas con grandes daños cerebrales que tienen profundas epifanías científicas y musicales. ¿Cómo se llama usted? Leonard Mladenov. Y así, Leonard, usted es un físico cuántico. Soy un físico teórico. Y también estoy escribiendo un libro con Stephen Hawking. Así que podría comentar sobre la cuestión de Dios. Así que, Stephen Hawking. en el espíritu de nuestros sin comentarios, solo preguntas, ¿cuál es tu pregunta y a quién? Yo sostengo el micrófono. Oh, sosténlo. Eso Micrófono significa, realmente tiene que ser una pregunta. Ok, Deepak, para decir, ¿te gustaría tener un curso corto en mecánica cuántica alguna vez para que podamos enderezar tu ligeramente mal uso de la notación cuántica? Sería un honor, Señor, y acepto su oferta con gran gratitud. Y me gustaría ser educado para que pueda ser más claro en mi diálogo. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Einstein, así que estamos en un lugar muy apropiado y se me acaba de ocurrir 3.14, 3.14 es la aproximación de la primera aproximación de pi que se refiere al infinito. Así que mientras tus explicaciones de física cuántica me ayuden a entender el infinito, me sentiré honrado. Eso estaría bien, aunque tendremos que mantenerlo local. No creo que podamos hacer uno no local. No. ¿Puedo molestarte un segundo? ¿Usted ¿Qué cree? pasa? ¿Qué ¿Usted es? cree en el infinito? Y creo que entiendo hasta cierto punto el concepto de infinito. No estoy seguro de lo que significa creer en el infinito. Dude. ¿Crees que tus matemáticas requieren los infinitos para explicar cosas que explicas a la gente? Sí que utilizamos bastante el concepto de infinito. Gracias. Sí, de nada. Sí. ¿Qué es lo que te molesta del uso de Deepak de la física cuántica? El término no local, el uso no fue correcto y las correlaciones del no, el marcapasos, Perry y las diferentes cosas eléctricas que pasan. Resulta que no estoy de acuerdo, por cierto. Oh, asumo que sí, ya que Aunque sabes dijiste eres eso, pero inteligente, por eso me encantaría hablar de ello algo. creo que la conciencia no es Lo siento. local. Creo que la conciencia no es Muerte consciente. local. La Oh, sí, conciencia ya no sabes, es nunca me han encontrado con una definición de la conciencia que yo entendiera. Así que tal vez usted podría enseñarme algo y puedo... local, un campo, una superposición de posibilidades. Ok, bien. Sé lo que significa cada una de esas palabras. Todavía no creo que... Estoy ahora mismo hablando con un ser consciente. Perdón, estoy hablando con un ser consciente. Eso espero. Ahora, a pesar de que el ser consciente está fingiendo ser un físico, ¿Está fingiendo? fingir Lo presenta- significa fingir en un contexto más amplio. Usted es un ser infinito
que ha asumido la identidad de un físico en el espacio Sí, a y el veces. tiempo. Deepak, ¿cómo puede haber una conversación con alguien como Michael o Sam que pueda tener un resultado constructivo para aquellos de nosotros que sentimos una intensa curiosidad por saber por qué estamos aquí y qué se supone que debemos hacer? Y me gustaría tener la conversación si él deja de usar la palabra de evasión woo-woo. Eso es una excusa. Vale. Pero sí, si Sospecho estuviera que Alberto teniendo está una decepcionado. conversación con Michael, si yo estuviera teniendo una conversación con Michael, le diría, ayúdame, querido científico, a entender por qué tenemos este profundo anhelo, de entender la naturaleza de los comienzos del universo. ¿Por qué tenemos este profundo anhelo y deseo de comprendernos a nosotros mismos? Ayúdame. Si puede ayudarme como científico a explicar por qué esto está incorporado en el esquema de la evolución. ¿O es que la evolución tiene que hacer algo? Estoy aquí para ser iluminado. Sam, ¿qué dices a eso? Creo que no todos tenemos este profundo anhelo. Quiero decir que es bastante obvio. Si usted tomó 100,000 personas en el planeta Tierra en este momento que tuvieran esto, sintieran este profundo anhelo de entender nuestro lugar en el universo más agudamente y las despacharas, nos quedaríamos sin un montón de gente pensando en los orígenes del universo en un sentido real. ¿Qué crees que la gente está haciendo el domingo por la mañana en todo este país? ¿Qué es eso? ¿Qué hace la gente los domingos a las 11 de la mañana en todo el país? ¿Están pensando en esa...? No están pensando. La cosmología no es de su incumbencia. Bueno, puede que no lo llamen cosmología, pero no puedo están oír. pensando en por qué estamos aquí y qué se supone que debemos hacer. Deepak, déjame terminar. El domingo por la mañana, o el viernes por la tarde, o el viernes por la noche, dependiendo de cuándo se celebre el culto, si quieres llamarlo cosmología o como quieras llamarlo, la gente está allí para hacerse las preguntas básicas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué se supone que debemos hacer? Estaba respondiendo a lo que decía Deepak. La gente quiere ser feliz. Pero creo que eso es lo que estaba diciendo. Conocen la diferencia entre felicidad y sufrimiento. Quieren sentirse parte de una comunidad. Quieren sentirse lo mejor que se han sentido y mejor de lo que nunca se han sentido. Y se dan cuenta constantemente de que la vida se lo pone difícil. Y nuestras tradiciones espirituales son una respuesta a esa circunstancia. Y nuestras creencias, las creencias que nos consuelan sobre lo que pasa después de la muerte, son obviamente una respuesta a esa circunstancia. Quiero decir, tu hijo muere. Lo que te confronta inmediatamente es, ¿qué puedo hacer ahora para no sufrir de esta manera por el resto de mi vida? Y una cosa que la gente ha encontrado para hacer es contarse una historia de que la muerte es una ilusión, que todos nos reunimos a la derecha de Jesús después de morir. Eso funciona para mucha gente y la gente está muy apegada a esa historia, pero esa historia es realmente, tanto en sus productos como en la forma de llegar allí, la antítesis de la mentalidad científica y no podemos confundirlas. Y tenemos que darnos cuenta cuando nos mentimos a nosotros mismos y cuando mentimos a nuestros hijos. Y tenemos que darnos cuenta de que fingir que sabemos cosas que no sabemos es peligroso.